Esta noche queremos tocar el tema el santuario y el creyente. Y hoy queremos ver el camino por el cual el Señor tuvo que andar para efectuar nuestra salvación. Y vamos a darnos cuenta que el camino que Jesús trazó como nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, es el camino que nosotros por la fe hoy tenemos que seguir. Todo comienza en el cielo. Es de allí donde Cristo toma la decisión de dejar su trono en el santuario celestial y, por decir, traspasar el velo hacia afuera y venir hacia lo que es el atrio, que es la tierra. Porque el atrio en el santuario representa la tierra. Así que Jesús deja el santuario y viene a la tierra. Y hay muchos versículos que hablan de ese evento de la encarnación, pero vamos a escoger dos en particular y comenzamos con Filipenses 2, 5 y 6, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Alabado sea el nombre del Señor por eso. ¿Usted sabe lo que acabamos de leer? Cristo era Dios. Él es la Santa Shekinah. Y aunque era Dios, siendo Dios, Él no vio eso como algo que no había de dejar, es decir, su posición de privilegio, sino que lo dejó para venir aquí, encarnarse y convertirse en un siervo. Ahí comenzó el camino de la humillación de nuestro Salvador hacia la cruz. Juan, el capítulo 1, versículo 14, el apóstol Juan dice: y aquel verbo, ¿recuerdan el dabar? La palabra que el pueblo de Dios conocía, a través de la cual ellos identificaban al verdadero Dios por la palabra. Esa palabra, aquí la versión Reina Valera traduce verbo, y aquella palabra, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la Santa Shekinah, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la experiencia del santuario terrenal, los sacerdotes deberían lavarse antes de acercarse al altar del sacrificio. Leemos en Éxodo el capítulo 30, versículo 20, que dice: y se lavarán los sacerdotes con agua cuando se acerquen al altar para ministrar. Mis hermanos, Jesús no comenzó su ministerio hasta la edad de 30 años. Nos dice la Escritura que a la edad de 30 años Jesús dejó su hogar en Nazaret y fue hacia el río de Jordán. Y allí se encontró con Juan el Bautista, el profeta que preparaba el camino para el Mesías, la voz en el desierto. Y cuando vio a Jesús, Juan el Bautista declaró: ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Lo reconoció como aquel que era prefigurado por la víctima del sacrificio del santuario. Específicamente, el sacrificio de tarde y mañana, que específicamente decía que era un cordero y que debía ser sacrificado.
Jesús se acercó a él y le pidió que lo bautizara. Juan se opuso a esto, porque Juan practicaba el bautismo y llamaba al bautismo del arrepentimiento. Y decía, el Mesías, el Santo de Dios, no necesita bautismo. En su mente, no viendo toda implicación que estaba envuelto en la venida de Jesús en ese momento a él quería impedir que Jesús se bautizara. Y Jesús le respondió estas palabras. Mateo, el capítulo 3, versículo 15, donde dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos, ¿qué dice? Toda justicia. Hermanos, con estas palabras, Jesús estaba diciendo que era necesario que él se bautizara, no porque él tenía que arrepentirse de algún pecado, porque él era sin pecado, sino porque al bautizarse él cumplía los detalles que estaban predichos en la Escritura acerca del Mesías y de lo que él había de hacer en cumplir la voluntad divina. Su bautismo estaba prefigurado en la experiencia del santuario. Y por eso Jesús, que estaba siguiendo el patrón que él aprendió de las Escrituras, el patrón del santuario, él se bautizó al comenzar su ministerio. Por eso ese evento del bautismo, notamos que fue algo espectacular. O sea, fue algo tan glorioso que la Trinidad estuvo presente. Estamos hablando del cumplimiento de algo que por tantos siglos estaba esperando. Y llegó el momento. Y el Padre gozoso de ese día. Y no solamente gozoso de ese día, gozoso de que Cristo su Hijo haya bajado a las aguas y haya aceptado comenzar este sagrado ministerio a lo cual él había sido llamado y que él había aceptado desde la eternidad a favor de la humanidad. Dice las Escrituras que apareció una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo estoy muy complacido. Y después dice que bajó el Espíritu Santo en forma de una paloma. Mis hermanos, y así comenzó el ministerio de Jesús, tal como fue prefigurado en el santuario. Dicho sea de paso, cuando el sacerdote salía del santuario por el velo del lugar santo, el primer mueble que se encontraba era el lavacro. Cuando Jesús comenzó su ministerio, habiendo venido del cielo a la tierra, lo primero que hizo fue lavarse. Por eso dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 6, que el Salvador vino mediante agua y sangre. Interesante el orden que Juan específicamente hace claro. Cristo vino a través de ¿qué? Agua y sangre. Mediante agua y sangre, esta frase describe las experiencias que afirmaron a Jesús como el Mesías. El bautismo, que estaba prefigurado por el lavacro, el ministerio sacerdotal, y la cruz. Mediante agua y sangre. Podemos decir mucho más de esto, pero por ahora decimos que esta frase mediante agua y sangre en los escritos de Juan reafirman la verdad de que Jesús se encarnó y que su encarnación era una parte importante del plan de salvación.
Agua y sangre, a través de agua y sangre, ese camino Jesús caminó en su ministerio a favor de nosotros. Así que tú, Jesús, ministrando aquí en la tierra, proclamando el evangelio de liberación por 3 años, 3 años y medio para ser específico. Después de esos 3 años, llegó el momento para Jesús entonces, habiendo ya experimentado el agua, ahora tenía que experimentar la sangre. Y Cristo va a la cruz y da su vida por nosotros. Y podríamos mencionar varios versículos que hacen referencia a esto, pero seguimos con el pasaje con el cual comenzamos en Filipenses, donde dice en versículo 7, Filipenses 2, versículos 7 y 8, dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, Jesús aceptó continuar el camino de la redención para nuestra salvación y aceptó el altar de holocausto. Aceptó él ser la víctima del sacrificio del pecado. Pero él no se quedó allí, sino que después de 3 días Jesús resucitó. Amén. Y esa resurrección también estaba prefigurada en la experiencia del santuario. El apóstol Pablo lo describe de esta manera en Romanos, el capítulo 6, versículo 4, cuando dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Amén. Así que después de la experiencia del altar, Jesús ahora se dirige hacia el santuario. Y el mueble entre el altar del sacrificio y la entrada al santuario es ¿qué? El lavacro. Y el lavacro representa bautismo, y ya mencionamos eso, representa nueva vida y representa, en las palabras de Pablo, la resurrección. Por eso el bautismo en agua representa la muerte y la resurrección de todo aquel que acepta a Jesús. La experiencia espiritual. Morimos a la vieja vida y nacemos a una nueva vida. Por eso el bautismo bíblico solamente es uno. Porque ese es el que tiene el significado de la resurrección. Esto también estaba prefigurado en la experiencia de los sacerdotes en Israel, en Éxodo 30, 20, el mismo versículo que leímos anterior, pero ahora otra porción del mismo dice: cuando entren, hablando de los sacerdotes, cuando entren en el tabernáculo, ahora se están dirigiendo hacia el lugar santo, cuando entren en el tabernáculo de reunión, ¿qué dice? Se lavarán con agua. Cristo se lava antes de la cruz. Ahora, antes de entrar al cielo, se lava a través de la experiencia de la resurrección. Así que Cristo asciende, se despide de sus discípulos y asciende al cielo, al santuario celestial. Y ahí observamos los hermosos versículos del libro de Hebreos que habla tanto de este punto.
Por ejemplo, Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. También Hebreos capítulo 10, versículo 20 nos recuerda que por el camino que el Cristo nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es por su carne. Así que Cristo asciende al cielo, se lleva nuestra humanidad. No deja su humanidad. Él retiene su humanidad. Y esa humanidad que nos representa a nosotros, Él la lleva hasta la misma presencia de Dios. Por eso es que podemos decir que tenemos un representante en el cielo. Hebreos el capítulo 1, versículo 3, nuevamente describiendo esta experiencia, nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sí, Cristo asciende al santuario celestial. ¿Y qué hace allí? Bueno, Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 y 20 inmediatamente nos dice dónde está Jesús y qué está haciendo. Y quiero decirles, mis hermanos, esto es bien importante. Muchos cristianos hoy se están haciendo la pregunta: ¿dónde está Jesús? ¿Por qué Jesús no ha venido? ¿Por qué ha pasado tantos años desde que Él ascendió al cielo? Hermanos, necesitamos presentar a muchos de los creyentes hoy la verdad de que Cristo está en el santuario, obrando a nuestro favor y preparando lugar para cada uno de nosotros. El libro de Apocalipsis habla mucho de esto. Nos dice precisamente lo que Jesús está haciendo desde el momento que ascendió. Y en el primer capítulo del libro nos dice, versículo 13 y también el 20, dice: y en medio de los 7 candeleros, Juan describe a uno semejante al Hijo del Hombre. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que ¿dónde está Jesús? Está en el santuario, en medio del candelero, y esto representa su ministerio a favor de la iglesia. Así que Jesús no se ha olvidado de su iglesia. Está muy ocupado viendo el bienestar de su iglesia y de la proclamación del evangelio aquí en la tierra. Así que, mis hermanos, esto muestra e ilustra la realidad de que Cristo nos trazó un camino nuevo y vivo para todo creyente. Y es la razón por qué Él puede decir: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. ¿Por qué Jesús puede decir eso? Primeramente, fue Jesús quien dejó al Padre en el trono y vino a encontrarnos nosotros. Y fue Jesús que, habiendo encontrado al hombre y habiendo salvado al hombre, nos muestra a través de su humanidad el camino de vuelta a Dios. En términos del santuario, Cristo nos muestra el camino de vuelta a el lugar santísimo. Cristo nos muestra el camino de vuelta a la misma presencia de Dios, para que podamos gozar de una relación con Dios cara a cara. Por eso es que Pablo dice que a través de Cristo ya estamos sentados en lugares celestiales. Él es el camino, y es a través de Él que nosotros podemos entrar y tener acceso a la misma presencia de Dios. Así que, hermanos, Cristo nos mostró el camino. Él es el camino. Así que todos aquellos que desean
ver a Dios el Padre, tienen que encontrarse primeramente con la cruz de Cristo. Toda persona, por eso el mensaje del Evangelio es que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. Por eso Juan 3:16 tiene sentido. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nuestro caminar como cristianos, amigos y hermanos, comienza en el altar de holocausto donde encontramos a Cristo dando su vida por nosotros. Allí encontramos a Jesús y Él nos pide que vayamos tal como somos. Como dice el himno, tal como soy, pecador. No tenemos otra alternativa. Solamente hay una puerta y solamente está un altar y solamente hay un sacrificio. Pero Cristo está listo para aceptar a todo pecador arrepentido. Y Él recibe en su cuerpo nuestra culpa para que nosotros podamos recibir de Él su perfecta vida. Ahora, todos aquellos que tienen este encuentro en la cruz y aceptan el sacrificio, están dispuestos a seguir a Jesús. Y seguir a Jesús entonces significa seguirlo al otro paso, en la experiencia del santuario. ¿Y cuál es el otro paso? Después de la cruz, la experiencia es de la restauración espiritual. Hay que seguir a Jesús hacia el río Jordán. ¿Cuánto dicen amén? Hay que seguir a Jesús hacia el río Jordán. ¿Y qué hay en el río Jordán? Allí encontramos que ahí es donde nos bautizamos. Y algunos dicen, no, yo acepto a Jesús, pero no me quiero bautizar. Hermanos, si usted quiere seguir a Jesús y encontrarse un día con el Padre Celestial, usted tiene que seguir los pasos de Jesús que lo llevan al río Jordán y lo llevan al bautismo. ¿Y cómo es posible que nosotros nos neguemos el privilegio de ser bautizados como Jesús se bautizó? Cuando Jesús, siendo perfecto y sin pecado, se bautizó, ¿cuánto más nosotros que somos imperfectos y pecadores? Por eso es que Jesús mismo dijo con relación al bautismo, antes de su partida, en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es importante. ¿Por qué? Porque el bautismo da testimonio al mundo de que nosotros hemos aceptado a Jesús. Tenemos que estar dispuestos a seguir a Jesús hacia el lavacro, en dirección hacia la presencia de Dios, porque para allá vamos. ¿Te recuerdan que todo comenzó en Génesis? Allí estaba la presencia de Dios. Pero por el pecado, el hombre tuvo que ser quitado de allí. Pero Cristo ha abierto el camino de vuelta al Edén. Y ese es el mensaje del santuario. Y después de la experiencia del lavacro, aquellos que siguen a Jesús de cerca y por la fe son bautizados en el río Jordán, entonces Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos guía por la fe al lugar santo. Y allí nos encontramos con el candelero. Mis hermanos, el candelero, como mencionamos, alumbraba gracias al aceite, el aceite de oliva. Los sacerdotes aseguraban de tarde de mañana que estuviera alumbrando. Y mis hermanos, después que el creyente es bautizado,
Nuestro sumo sacerdote se asegura que estemos alumbrando a través del don del Espíritu Santo. Efesios 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es otorgado a cada creyente a medida que seguimos el camino que Jesús nos ha trazado. Y después de esa experiencia, Jesús, nuestro sumo sacerdote, nos dirige hacia el lado norte del lugar santo. ¿Y qué encontramos ahí? La mesa del pan de la presencia. Es allí donde Jesús nos presenta el pan espiritual. Y el pan espiritual es la palabra de Dios, lo que hoy llamamos la Biblia. ¿Ustedes se están dando cuenta que hay una cadena aquí? Esto está describiendo la vida del cristiano. Nosotros no podemos aceptar a Cristo, ser bautizados, recibir el don del Espíritu Santo y descuidar la palabra de Dios. La experiencia de la palabra de Dios diariamente, siendo alimentados por ella, eso es lo que Cristo hace por nosotros, ministra en el santuario celestial a favor de cada uno de nosotros cada día. Cada día comemos pan. Pero Jesús dice en Mateo capítulo 4, versículo 4, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Mis hermanos, cada día el creyente necesita encontrarse en la mesa de los panes de la presencia de Dios. Y a través del Espíritu Santo, nosotros apreciamos las palabras de estas páginas y Dios alimenta nuestras almas. Es allí, en esa palabra, que nosotros nos encontramos con Cristo. Porque Jesucristo mismo dijo en Juan el capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mis hermanos, muchos hoy en día son cristianos debiluchos, porque han dejado de alimentarse del pan diario de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el otro mueble que encontramos? El altar del incienso. Y ese altar de incienso, como observamos esta semana, representa nuestras oraciones. Es por eso que Jesús dijo orar sin cesar. Así como el incienso del altar está constantemente subiendo delante de Dios, así también nuestras oraciones deben estar subiendo delante del Señor. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 14, o si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Lo creemos? Amén. Pero necesitamos depender de nuestro sumo sacerdote. Debemos acercarnos confiando de que Jesús está ahí siempre en nuestras necesidades, en nuestras preocupaciones de la vida. Él no está desconectado de nuestra realidad. Él vivió aquí y ha retenido su humanidad. Él se compadece de nosotros. Y cuando, mis hermanos, nosotros como cristianos estamos dispuestos a seguir a Jesús de cerca, estamos dispuestos a dejar que Él ministre a nuestras vidas a través del aceite
de su espíritu que permite que alumbremos el lugar oscuro. Cuando dejamos que el Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote, nos ministre a través de su palabra, diariamente, comiendo del pan celestial, y cada sábado reuniéndonos como iglesia, reafirmando nuestra identidad como parte del pueblo de Dios que le espera, y orando constantemente en su nombre. Entonces, el Señor está listo y dispuesto a llevarnos a una experiencia aún más cercana a su corazón. Y esa es la experiencia de que entremos al lugar santísimo. ¿Y qué es lo que encontramos allí en el lugar santísimo? Allí encontramos la gloria de Dios. Es donde el hombre, en la experiencia del santuario en Israel, es donde el sumo sacerdote, representando al pueblo, está más cerca de Dios de todos los otros días. Es ahí donde Jesús, a través de sus méritos, nos quiere llevar, hermanos, a que podamos algún día habitar con Dios. Este camino nuevo y vivo es simplemente el camino de retorno a casa. ¿Y qué más encontramos allí en el lugar santísimo? Dentro del arca del pacto encontramos las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Mis hermanos, ¿se dan cuenta que hay muchos cristianos hoy que no quieren seguir a Jesús hacia el lugar santísimo? ¿Se dan cuenta ustedes, mis hermanos, que hay muchos cristianos hoy que se niegan a seguir a Jesús más allá del velo hasta el mismo lugar santísimo? Y sin embargo, allí es donde el Señor nos quiere llevar. ¿Y qué encontramos allí? El Señor allí tiene una hermosa promesa para sus hijos, que también está en el libro de Hebreos. Hebreos el capítulo 8, versículos 10 y 11 nos dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y en el Nuevo Testamento la casa de Israel ya es una frase espiritual, ya no aplica a Israel literal, sino al pueblo de Dios, los verdaderos hijos de Abraham en el sentido espiritual. Así que podemos decir, por lo cual este es el pacto que haré con la iglesia. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Versículo 11 sigue diciendo: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Gloria sea al Señor. ¿Por qué dice eso, hermanos? Porque en el lugar santísimo es donde nosotros venimos cara a cara con Dios. Ya no necesitamos a alguien que nos describa. Ya no necesitamos como el sacerdote terrenal que tenía que solo describir, solo poder describirle a los mortales su experiencia, porque era el único que tenía el privilegio de estar delante de la presencia de Dios. Ahora todos nosotros podemos estar frente a Dios cara a cara. Pero esa promesa, mis hermanos, para que esa promesa se cumpla, tenemos que estar dispuestos a que Cristo nos guíe hasta el mismo lugar santísimo. Ya estudiamos ayer y hicimos observación de que Jesús
Hoy, ahorita mismo, Jesús está en el lugar santísimo. De acuerdo a la profecía de Daniel 8:14, Jesús ha estado en el lugar santísimo desde 1844. Lo cual indica que desde ese tiempo Jesús ha querido guiar a su iglesia, la iglesia cristiana. Y ahora queremos hablar específicamente a la realidad de todo creyente. Aquí ya no importa denominación, es irrelevante. Jesús no viene a salvar una denominación. Jesús viene a salvar a sus hijos. Y sus hijos están en todos lados. Pero sus hijos no van a negar seguir al Maestro. Jesús mismo dijo: mis ovejas me conocen y escucharán mi voz y me seguirán. Jesús está guiando a sus verdaderos creyentes hacia la experiencia del nuevo pacto que se observa en el arca del pacto del lugar santísimo. Hoy las iglesias están divididas, el cristianismo está dividido entre aquellos que aceptan los 10 mandamientos y aquellos que no. Pero mis hermanos, vendrá un día, y no está lejos, cuando ya no va a ser asunto de denominación. Va a ser asunto de aquellos que realmente aman a Jesús. Van a escuchar su voz y van a aceptar la promesa del nuevo pacto de escribir en sus corazones la santa ley de Dios. Hermanos, el santuario, en la experiencia de Cristo, puede ser tu experiencia. ¿Estás tú dispuesto a aceptar esa invitación? Ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor, que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad, que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy,
la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora